Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por estar aquí. No. Bueno, como hablábamos en el primer bloque, preocupado por la permanente pérdida de reservas que viene teniendo el Banco Central en las últimas semanas, el gobierno estableció ayer nuevas restricciones para la compra de dólares a través de instrumentos financieros. Una señal más, Fausto, de las dificultades, ¿no?, que está atravesando el gobierno para llegar hasta las PASO sin un salto importante en el dólar. ¿Crees que lo va a lograr? A las PASO creo que sí, que es muy probable que el gobierno lo logre. Lo que sí queda claro es que el gobierno está teniendo poquísimo margen ya. Las medidas que mencionabas vos ayer es simplemente una medida que el único objetivo es que no se pueda arbitrar el dólar MEP y con todo con liquidación con otros dólares MEP y con todo con liquidación de otros mercados, porque vos podés hacer MEP con el GL30, el AL30 o con CDRs, porque el gobierno no tiene poder de fuego para intervenirlo. Entonces lo que quiere es que quede lo menor, que no se puedan mezclar para poder intervenir, tener algún impacto de intervenir. Eso lo hace solamente cuando te quedan pocos dólares. Claro, pone en evidencia, ¿no?, lo exigua de la capacidad. La exigua capacidad, porque solamente puedes intervenir en un instrumento, eso es lo que te demuestra. Sé que ya vamos llegando muy justito. Lo otro que te demuestra que está costándole al gobierno es que cuando vos mirás la liquidación de granos de este programa Dólar Agro, fue más o menos parecido al dólar soja 2, ¿te acordás? La liquidación se liquidó más o menos lo mismo, pero acumuló mucho menos reservas. Claro. No acumuló reservas. Claro. Producto justamente, ¿no?, en parte de las intervenciones que ha hecho en el mercado, ¿no?, para evitar un salto importante en los distintos dólares, ¿no? Las intervenciones por un lado, pero también una cosa es el dólar soja 1, que fue a principio de año, y en el primer trimestre mucho no se importa, pero ahora cuando empieza el año a jugar, empezás a importar de nuevo y te lleva puesto, digamos, ¿no? Bueno, este contexto no cobra ya una importancia, parece fundamental que el gobierno logre avanzar en estas negociaciones con el fondo en las que pretende, ¿no?, conseguir un adelanto de los desembolsos, ¿no? Sí, a ver, vamos a llamarlo por su nombre. Es un aumento del préstamo del FMI. Lo que quiere el gobierno, lo que pasa es que se llama adelanto para no decir que está haciendo un nuevo préstamo con el FMI. Pero lo que quiere es que el FMI le preste. Porque lo que dicen es adelanto, porque el discurso es un adelanto que lo va a tener que pagar el próximo gobierno. El próximo gobierno dice, pero yo no tengo nada para pagarlo. Es un préstamo puro y duro. Y el tema ahí es si el FMI te lo va a dar. Yo lo veo, o sea, no te digo que sea imposible, pero lo veo medio difícil que el FMI te dé un préstamo de 10.000 millones de dólares a un gobierno que se está por ir en poco tiempo, sin acuerdo de la oposición, más casi sobre las elecciones. Sí puede pasar que se den las PASO y que ahí haya algún resultado que haga que la oposición diga, bueno, sí, acordamos algo de agosto a diciembre, ¿no? Bueno, más aún teniendo en cuenta un dato fiscal tan malo como el que se publicó el lunes pasado, ¿no?, con un aumento del 300% del déficit fiscal de abril, ¿no?, respecto al del año pasado, ¿no? Bueno, es que abril era medio obvio por las retenciones, que iba a pasar algo de eso. Pero además te encontrás con un escenario que vos lo que estás viendo es, el plan es llegar hasta agosto con el auto todo roto. O sea, este es un auto que está quemado, incendiado, el motor no anda, cada tanto un cilindro se mueve un poquito y estamos tratando de llegar hasta la puerta de la estación de servicio y estamos en esa situación. O sea, ya no es un auto con el motor fundido, el motor ya está fundido hace rato, ahora estamos empujándolo y vamos corriendo todo, nos subimos arriba del auto y arranca un ratito. Después se nos cae, nos bajamos todo de nuevo, lo empujamos un ratito y así estamos tratando de llegar hasta agosto. Pero bueno, el día después de las PASO parece un día apocalíptico, ¿no? Bueno, depende. Depende del resultado. Depende de los resultados. Ahí pueden pasar básicamente dos escenarios. Un escenario donde quede claro quién es el ganador, y en ese caso el ganador medio que se va a tener, todos lo vamos a empezar a mirar a él, a ver qué hace, y ahí hay mucho más incentivo para llegar a un acuerdo. O que no haya un claro y ahí estamos en problemas, porque el incentivo de la oposición va a ser tratar de reventar todo para asegurarse ganar. Claro, tal cual. Con este contexto, ¿no?, vos, la consultora, ¿no?, que vos dirigís, tiene una de las mediciones más
más precisas, ¿no? Sí. Por lo menos en los últimos años. ¿Qué medición estás viendo de inflación para mayo? Mira, yo te voy a decir esto. Nosotros ahora, a 3 semanas medidas, tenemos ya 7,4% de inflación. O sea, primera, 2 aclaraciones. A nosotros medimos bien la inflación, pero, por ejemplo, en abril nos dio por debajo lo que le dio el INDEC. Claro. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque ahora a nosotros nos dio 7,6 o 7,7 abril, que después te dio dando 8,4, pero está bien. El punto es que si yo ya tengo 7,4 en esta tercera semana, estoy teniendo casi en 3 semanas la misma inflación que en abril. Claro. Entonces, más allá de que nos termine dando nosotros 8 y algo, que es lo que va a terminar dando el índice para nosotros, lo que sí muestra es que se aceleró la inflación en mayo. Entonces, el gobierno puede tener 9 posiblemente a este ritmo. Por eso te decía, nos quedamos un poco abajo nosotros y posiblemente en mayo también nos quedamos un poco abajo. Pero igual estamos hablando de una aceleración en la inflación en mayo. ¿Y cuál es tu expectativa, no? Justamente hablábamos de este contexto tan complicado de acá hasta las PASO. En ese escenario, ¿qué inflación esperás o qué evolución esperás de la inflación para los próximos meses? Mira, yo creo que la inflación va a estabilizarse en algún punto, por lo menos acá a agosto. ¿No? ¿Por qué? Porque también estamos viendo por el otro lado otro segundo efecto, que es un bajón de actividad económica. Está bien, la industria viene tirando todavía en abril, el sector, sobre todo el sector automotor, el sector de metales, mostró un buen resultado, pero el agro va a ser muy negativo a partir de abril. Entonces, por más que la industria esté respirando un poco, esté andando más o menos, el agro va a ser mucho más complicado. Y la industria está andando más o menos gracias a los dólares que el agro estuvo sacando hasta ahora, pero eso se va a ir achicando, digamos, ¿no? Entonces, yo me imagino que vamos a tener un segundo trimestre, un tercer trimestre en materia de actividad económica complicados. Por esto se entiende, ¿no? Las medidas que se anunciaron a principios de esta semana que buscan, ¿no?, incentivar el consumo y de alguna manera evitar, ¿no?, que la economía se enfríe todavía más, ¿no? Sí, va por ese lado. El gobierno, a ver, son medidas medio desesperadas, porque bueno, reemplazás la falta de producción con un crédito, ¿no? No te va a cambiar el crédito. Puede además presionar la inflación también, ¿no? Sí, posiblemente le afecte la inflación, pero a ver, todo eso lo que va a llevar es a que la economía se enfríe un poquito, y creo yo que eso no va a hacer bajar la inflación, pero sí va a hacer que la inflación se estabilice por lo menos en estos niveles, ¿no? Como para ir cerrando, de lo que se ha conocido hasta ahora, ¿no?, que no es mucho, creo que Milei es el que más ha mostrado sus cartas, ¿qué propuestas económicas te resultan más atinadas, ¿no?, más encaminadas a sacar, ¿no?, a la Argentina del problema en el que se encuentra? Mira, vamos del lado de la oposición, porque del lado del gobierno no tenemos nada. Ni hablar. Del lado de la oposición, lo que sabemos, y de hecho lo han dicho públicamente, tanto la gente de Larreta como Patricia Bullrich y Milei, la verdad es que no veo grandes diferencias, ¿no? La principal diferencia entre Milei y lo que está planteando Patricia Bullrich y Larreta es el tema de la dolarización. El tema de la dolarización. El resto, por lo menos al inicio. Después, obviamente, Milei tiene un par de planteos más a largo plazo diferentes. Pero yo veo que los tres están planteando las siguientes cosas que me parecen correctas. Bajar el déficit fiscal. Milei dice, bueno, dolarizar, el resto independizar el Banco Central, que es como decir, bueno, está bien, vamos a hacer una moneda propia, pero el Banco Central es intocable. Entonces va a ser una moneda diferente en el sentido de que no se va a poder financiar el Estado con eso. Y en tercer lugar, todos están pensando en algún tipo de reforma laboral para tratar de incluir más gente en el mercado laboral. Y me parece que están alineados, están en el camino correcto, por lo menos en un plan de estabilización. Perdón, me falta ajuste de tarifas, ¿no? Claro. Eso hay que hacerlo sí o sí. Bueno, con esto nos quedamos sin tiempo, así que continuamos la próxima analizando la propuesta de los candidatos. Gracias por haber estado una vez más. Cerramos entonces este bloque con el análisis del economista Fausto Espotorno sobre la delicada situación que atraviesa la economía en estas semanas previas a las próximas PASO del mes de agosto. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.